Después de esta batalla, los miñones se disolvieron como grupo y pasaron a formar parte del ejército del virreinato, que se sublevaría a la corona española. A este primer intento de invasión inglesa le seguiría un segundo, el junio de 1807, que también terminaría en fracaso. Esta hazaña del pueblo rioplatense inició una revolución que vería su apogeo el 25 de mayo de 1810. La semilla del 25 de mayo de 1810 está en esa gente que fue capaz de defenderse del invasor extranjero y unos años después, en nombre de la corona, romper con la corona. Esto tuvo mucho que ver la relación entre la dinámica de lo que sucedía en Europa y sobre todo en España y lo que sucede en América, donde a partir de los fines del 1770, comienzos de 1780, aparecen las ideas de la Ilustración y las ideas liberales, pero que acá se vinculan también con indigenismo. Por ejemplo, 1780-81 tenés la rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari, que los bolivianos, viste, que reivindican más a Tupac Katari. Bueno, si uno se pone a ver, es una rebelión de cerca de 500.000 de indígenas, negros, mestizos, mulatos y blancos pobres, que toma desde el norte de Ecuador hasta la provincia de Mendoza en Argentina. Después aparece con la Revolución Francesa la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Hoy, en el Día Internacional de los Derechos del Niño. Y todo ese ideario libertario, por supuesto que llega a estas tierras y que crea una conciencia política muy especial y sobre todo una conciencia de que ser libre no es una cuestión de dónde uno esté. No es una cuestión de ser español o americano. Ser libre es un imperativo moral que afecta a la humanidad en general. Alberti dice se produce la Revolución Francesa, los derechos del hombre, libertad, igualdad y fraternidad. Los ejércitos franceses después invaden España. El 2 de mayo de 1808 se produce la rebelión del pueblo español. Y paradojalmente, mientras los franceses eran portadores de nuevas ideas, el pueblo español, al enfrentar al invasor, levanta juntas populares y empieza a hacer su propia democracia. Juntas populares que se unifican en la Junta Central de Sevilla. Y hay una gran presión allí, en España, por parte de filósofos revolucionarios, liberales en el buen sentido, democráticos. Entonces, un liberal que propicia juntas populares, que propicia que el pueblo protagonice, no puede someter a otros países. Y ahí que la Junta Central de Sevilla haga una declaración diciendo que las tierras americanas no son colonias, son provincias, son una extensión de España. Todas estas revoluciones clasistas a nivel internacional tienen también su expresión en el Virreinato de la Plata. El pueblo reclama un cabildo abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que una institución como el cabildo, que siempre había estado manipulada por funcionarios del rey de España, por primera vez en su historia tendrá participación popular. Quitarse de encima las cadenas significaba lo mismo para un español que para un americano, porque es sacarse las cadenas del paternalismo, de que en nombre de Dios haya un rey que gobierne como un padre, que te dice lo que hacer, como si fueras un menor de edad. Es decir, en una palabra, dejar de ser súbdito para ser ciudadano. Y la participación catalana seguía siendo importante. Por ejemplo, ¿quién es el músico del himno nacional? Es un catalán.
las paredes. ¿Quién es la mano derecha de Moreno? Larrea, el catalán. ¿Quién es Mateu? El catalán. Domènec Mateu fue un comerciante nacido en Mataró, que en 1791 se estableció en Buenos Aires después de despedirse de sus tierras diciendo: Quiero ir donde el aire no esté maleado y pueda formarse un ideal, siendo parte de mi patria. Mateu es de una familia que tenían flota marítima propia y que eran fuertes comerciantes de comercio ultramarino con Cuba y con América. Quiere decir que ya viene de una familia que son dirigentes. Mateu participó activamente en la milicia de los Miñones, aportó incluso su casa como cuartel de los catalanes en la segunda invasión inglesa de 1807. Este catalán tendrá también un importante protagonismo en el Cabildo Abierto del 22 al 25 de mayo de 1810, donde fue nombrado vocal de la Junta Revolucionaria. De la misma manera fue nombrado vocal el también catalán Joan Larrea, que aun sin estar de cuerpo presente en los hechos del Cabildo, su gran reputación ganada en la reconquista a los ingleses y su ideología revolucionaria lo hizo formar parte de la primera Junta. También es un comerciante, se instala como comerciante siendo muy jovencito y también tiene preparación, una muy fuerte educación en matemáticas. Al estar preparados para ser marinos, tenía muy buena preparación en matemática, lo cual, desde mi punto de vista, es una cuestión decisiva, porque eso les permite a ellos organizarse para hacer un aprovechamiento económico, sobre todo del comercio que propicia el estar en Buenos Aires, que es un comercio ultramarino, no siempre legal, no siempre legal. Larrea constituyó en 1808, junto con personajes como Belgrano, Castelli, French, Beruti, una sociedad secreta donde se debatían ideas revolucionarias de vanguardia. Este grupo se vinculó estrechamente con Mariano Moreno, el futuro secretario de la Junta, y así los nombraron el Grupo Morenista. Mariano Moreno era un revolucionario de los más radicales. Él dice textualmente: la fortuna agigantada en pocas manos es perniciosa para los países, porque es como un agua estancada que se pudre. Hay que hacerla correr. Para eso hay que expropiar. Los mineros del Alto Perú tienen capitales, hay que expropiarlos, y con eso crear fábricas de armas y fábricas de pólvora. Democracias más radicales, es el caso de San Martín, Belgrano, French, Beruti, lo que se llama el Grupo Morenista, donde plantean la libertad de esclavos, la eliminación de la servidumbre indígena y el reconocimiento de estas castas consideradas inferiores como ciudadanos plenos. Y además con una idea de democracia que no es solamente política, con toda la amplitud que supone, sino además económico, social y cultural. En la banda oriental, lo que es hoy el Uruguay, también llegó la revolución, en este caso encabezada por José Gervasio Artigas. Entonces Artigas va un poco más allá, porque Artigas distribuye la tierra, hace asambleas de indios, se convierte en el protector de los pueblos libres y se convierte en una figura muy peligrosa para Buenos Aires. En realidad es una especie de continuador de Moreno, pero con características muy especiales. El que con más claridad se negó a que la independencia de América resultara ser lo que fue, una emboscada contra los hijos más pobres de estas tierras. Ese hombre se llamaba José Artigas y fue derrotado por el juego de pinzas de los tres grandes puertos del sur, Montevideo, Buenos Aires y Río de Janeiro, aliados contra este peligro que brotaba del fondo de la tierra y de todas las fuerzas populares que él encabezó. Y bueno, Artigas queda hundido en el Paraguay 30 años, de 1820 a 1850 que muere. Una figura fundamental, ¿no? En una lucha que militarmente terminó en fracaso, pero que
todavía sigue aleteando, porque si ustedes caminan unas cuadras, 2 o 3 nomás, para allá van a encontrar un mausoleo dedicado a José Artigas. Y es muy interesante lo que pasó. Ese mausoleo, construido, elevado por la dictadura militar uruguaya, la arquitectura de la muerte es una especialidad militar. Quería los militares que fuera decorada con frases de este prócer de la patria, del héroe nacional, José Artigas. Entonces estuvieron buscando frases y no apareció ninguna que no fuera peligrosa. Y entonces, si ustedes visitan el mausoleo, van a ver que por dentro lo que tiene son inmensas fechas, nombres de batallas, pero ni una sola frase, porque todas las frases que Artigas dijo eran subversivas. Y siguen siendo subversivas 2 siglos después, lo que es el mejor de los homenajes que se le pueda rendir a este hombre que tan clarito vio lo que se venía. No toda la Junta de Mayo tenía el pensamiento revolucionario de los morenistas. Había un sector conservador representado por el presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, un militar que pasó de luchar contra los ingleses durante las invasiones a subordinar el nuevo país emergente al Imperio Británico. Esta política neocolonialista la va a continuar el que sería el primer presidente de la República Argentina, Bernardino Rivadavia. Confluyen 2 procesos. Por una parte, una contradicción muy fuerte que viene desde la etapa de la independencia entre los 2 grandes proyectos que podían darse para América Latina, o sea, un proyecto de alta concentración del poder, de, digamos así, de consolidación de las jerarquías sociales, donde estas poblaciones del tronco poblacional indígena, negro, mestizo eran considerados seres inferiores, no eran considerados ciudadanos, y esto llevaba a una aspiración a subordinarse a las nuevas potencias emergentes, principalmente en el caso argentino, Inglaterra. Las invasiones inglesas fueron un fracaso militar, pero solo militar, porque los mercaderes británicos y los banqueros británicos fueron los que se quedaron con la independencia de América Latina, de la América hispánica y de la América portuguesa. Y Arabia va a ser el gran enemigo de Moreno y el gran enemigo de San Martín. Y a ellos les interesa la libre importación. Vender tasajo, vender carne después, vender cereales, importar artículos manufacturados y someterse a la deuda externa, por ejemplo, como Rivadavia, y eso frustra la revolución. En 1811, el presidente Cornelio Saavedra protagoniza un golpe de Estado y decide encarcelar al sector liberal de la Junta, entre ellos Joan Larrea. Pero a finales de año, este sector reprimido vuelve al poder con Domènec Mateu como presidente y libera a los presos políticos. Empieza así una ida y vuelta del poder entre los conservadores y los liberales. En 1813 nombran a Larrea presidente de la Junta Constituyente, donde destacaron la firma de leyes como las que abolirían la esclavitud, las torturas, la Inquisición y los títulos nobiliarios en los territorios de las Provincias Unidas del Río de la Plata. También harían oficial el himno y la música compuesta por los catalanes Vicenç López y Planes y Blai Parera, la banda sonora del movimiento libertario. El tema es romper con el esquema de la teocracia, el poder ser ciudadano, que haya una sociedad de ciudadanos que se reconozcan libres e iguales entre sí, que no haya jerarquías, que no haya privilegios de sangre, que no haya distinciones de origen, de cuna. Después de su corta presidencia, Domènec Mateu se hace cargo de una fábrica de fusiles y continuará contribuyendo económicamente con las campañas revolucionarias del interior del país, que lucharon para liberar el Virreinato de la Plata y el Alto Perú de la monarquía absolutista. En un momento de dificultades económicas y políticas de los revolucionarios, Larrea idea un plan para financiar la creación de una flota naval comandada por Guillermo Brown, que luchará y derrotará la poderosa armada española que ocupaba el Río de la Plata.